Oremos, hermanos, let's pray. Gracias, Señor, por la oportunidad de pararme en este lugar. Lo hago con humildad, Señor, y te pido, Señor, que esta mañana sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo que confesar, hermanos y hermanas, que este sermón ha sido un poco difícil para mí prepararlo, porque esta parábola quizás es una de las más complicadas de explicar, y la tendencia a veces es a quererla explicar literalmente. I have to confess that this sermon, it cost me a little, it was a little difficult for me to prepare the sermon this morning, because this parable is probably one of the most difficult parables to interpret. But, con la ayuda de Dios, with God's help, let's do it. El pasaje de hoy comienza con el relato, por supuesto, ya lo escuchamos, de la parábola del trigo y la cizaña. He escuchado muchos mensajes, diferentes mensajes, y la interpretación a veces me confunde más. Y esta parábola concluye, por supuesto, con la explicación que Jesús ofreció a sus discípulos de esa misma parábola. Today's passage begins with the account of the parable of the wheat and the weeds, and concludes with the explanation that Jesus offered to his disciples of that same parable. Como todas las parábolas, se trata de un relato completamente inofensivo por sí mismo, pero que, descubriendo después la intención del que la relata, puede llevarnos a una reflexión muy seria sobre la manera en cómo nosotros queremos o tendemos a poner a las personas en dos categorías: los buenos y los malos. Like all parables, it is a completely harmless story by itself, but discovering the intention of the one who tells it can lead us to a very serious reflection on the way we have to put people in two categories: good and bad. Jesús recurre frecuentemente a las parábolas, y eso lo sabemos porque Mateo al menos nos lleva así en línea por 7 parábolas, para darnos a conocer cómo es Dios y cómo nos trata, right? Con frecuencia el protagonista de la parábola, sea quien sea, hace cosas que al parecer, humanamente hablando, para nosotros no tienen lógica. Y en esa falta de lógica humana, Jesús nos revela la característica única de Dios. Jesus uses parables to let us know what God is like and how He treats us. Frequently, the protagonist of the parable does things that seem to make no sense. In that lack of human logic, Jesus reveals the uniqueness of God. En la parábola se cuenta la historia, por supuesto, de un agricultor que siembra buena semilla, pero nos dice la historia que se encuentra con que también crece la cizaña, ¿verdad? En este caso, el agricultor, en vez de arrancarla cuando todavía está pequeña y antes de que ahogue la planta o la buena cosecha, el dueño, no el agricultor, ¿ok? El dueño decide dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. The parable tells the story of a farmer who sows good seed but finds that weeds also grow. In this case, the farmer, instead of pulling it up when it is still small and before it draws the good plant, the owner, not the farmer,
decides to let the wheat and the weeds grow together. Eso no lo hace ningún agricultor sensato, right? De este modo Jesús nos muestra cómo Dios también actúa de un modo que no sigue la lógica humana. El trigo, que es útil y alimenta, representa, digamos, a las personas constructivas, justas y responsables de la sociedad. That is not done by any sensible farmer. In this way, Jesus shows us how God also acts in a ways that does not follow human logic. Wheat, which is useful and nourishes, represents constructive, just, and responsible people in society. La cizaña, por otro lado, que hace mal, que solo hace mal, representa a todos aquellos que no se portan de acuerdo con los estándares que ha marcado la sociedad. Los que transgreden las leyes. Muchas veces nuestra reacción es que, y ustedes lo saben porque así sucede, nuestra reacción es que al malo hay que aniquilarlo sin más. ¿O no les ha pasado así? Ah, no, esa persona es mala, hay que acabar con ella. The weeds which only do evil represent all those who do not behave according to the standards set by society. Those who break the laws, many times, and that is true, our reaction is that the villain must be annihilated without further trouble. That's our reaction usually. En primer lugar, la parábola describe el modo de proceder de Dios en relación con los pecadores. Jesús cuenta la parábola para responder. ¿Pero a responder a qué? Bueno, a la pregunta de por qué Dios tolera y les da oportunidad a los malos. First, the parable describes God's way of dealing with sinners. Jesus tells the parable to answer the question, what question? Of why God tolerates them and gives them opportunity. Jesús responde que la acción de Dios parte de una sola convicción. Dios, y esto pongamos atención, hermanos, Dios no quiere la destrucción de nadie, sino su conversión. Jesus responds that God's actions stem from a conviction. God does not want the destruction of anyone, but their conversion. Thanks be to God. Las personas pueden cambiar. Y por eso lo que hoy parece cizaña puede ser en realidad trigo. El malo de hoy puede llegar a ser persona de bien. O al revés también. No estamos llamados inevitablemente a ser o santos o malvados. Por eso hay que dar tiempo a la conversión. People can change. What today looks like weeds may actually be wheat. Today's bad guy can become a good person. Or vice versa too. We are not inevitable called to be holy or evil. That's why we have to give time for conversion. Pero en segundo lugar, la parábola también habla de un juicio, ¿verdad? Ustedes escucharon la lectura. Al final, el dueño del campo
decide dejar ahí todo, guarda el trigo después de la cosecha y quema la maleza o la cizaña. A Dios, por supuesto que no le da lo mismo el bien que el mal. Dios sabe distinguir entre justos y pecadores, pero Dios, ¿ok? No nosotros. But secondly, the parable also speaks of a judgment. In the end, the owner, not the farmer, of the field saves the wheat and burns the weeds. For God, it does not matter the same, good as bad. God knows how to distinguish, not us, between the righteous and sinners. Jesús habla de un juicio final, por supuesto, y dice que Él realizará como el Hijo de Dios ese juicio final. Bajo el concepto de juicio, por lo tanto, persiste otra convicción. La humanidad, y esto también hay que poner atención porque eso tiene que ver con nosotros, la humanidad puede fallar, muchos fallamos, o puede alcanzar el propósito de Dios. Jesus speaks of a final judgment that he will carry out as the Son of God. Under the concept of trial, another conviction persists. Humanity can fail or it can achieve God's purpose. En la cosmovisión cristiana, la historia humana, por supuesto, lo sabemos, está llena de sentido y tiene valor moral, que se mide de acuerdo con el grado de humanización que logramos alcanzar como respuesta al llamado que Dios nos hace. In the Christian worldview, human history is full of meaning and has moral value, which is measured according to the degree of humanization that can achieve in response to God's call. Pero hay etapas, hermanos, de la historia en la que las personas actúan guiados por valores y principios, right? Y de este modo la historia tiene calidad humana. There are stages of history in which people acted guided by values and principles, and in this way, history has a human quality. Pero hay otras etapas de la historia en las que las personas, guiados por la sed de poder, de violencia, de dominio, actúan de tal manera que deshumanizan a la sociedad. There are other stages of history in which people, guided by the thirst for power, violence, domination, act in such a way that they dehumanize society. Esta parábola nos enseña que al final, a pesar de la presencia de tanta maldad, y pongamos atención en esto, en la historia de la humanidad prevalecerá la verdad, la bondad y la belleza. Amen. This parable teaches us that in the end, despite the presence of so much evil in the history of humanity, truth, goodness, and beauty will prevail. Amen. Esta parábola, hermanos, créanlo o no, también ha tenido, y yo lo veo así, es quizás mi propia percepción, pero lo traigo aquí ante ustedes, ha tenido su influencia en la práctica del derecho penal y penitenciario. No tiene nada que ver con nosotros, pero es algo que traigo aquí, propio de este país que tiene una cultura cristiana. Este país, sus bases son cristianas. Si la justicia divina se tarda, ¿verdad? Es lo que es el punto de la justicia. La justicia humana debe ser pronta y cumplida, sin duda alguna. This parable, believe it or not, has also had an influence on the practice of criminal and prison law
typical of this country with Christian culture. If divine justice is delayed, human justice must be prompt and fulfilled, without a doubt. Pero la justicia, y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo entender a nosotros como humanos, la justicia no tiene como objetivo la destrucción de la persona, sino su conversión. El sistema penitenciario que también conocemos debe tratar a los reos o debería tratar a los reos como personas y debería o debe estar encaminado a su rehabilitación. But justice does not aim at the destruction of the person, but at their conversion. The penitentiary system must treat the inmates as people and must be directed towards their rehabilitation. Al leer la parábola, entonces, hermanos, y por eso les digo que esta parábola es bastante complicada en la interpretación, pero al leer la palabra en el contexto social, se nos plantean algunas preguntas que merecen reflexión. Por ejemplo, y yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo con esto, pero la posición cristiana sobre la tan polémica pena de muerte. Quizás muchos de los que estamos aquí sentados estemos a favor, otros en contra, pero la parábola nos confronta con eso cuando pensamos en que una persona merece morir por lo que has hecho. Es como arrancar la mala hierba antes de llegar a que salga el trigo, ¿verdad? When reading the parable in the social context, is why I said that this parable is kind of difficult to interpret. We are asked some questions that deserve reflection. For example, the Christian position on the highly controversial death penalty. What do you think about it? Should we cut the weeds before the end? No se trata de destruir al que ha cometido un delito grave, sino de ofrecerle los medios para su rehabilitación. Aunque parezca a veces un fin humanamente inalcanzable, bien polémico. It is not a matter of destroying someone who has committed a serious crime, but of offering them the means for their rehabilitation, even if it seems a humanly unreachable goal. La sociedad, y esto es algo que tenemos que aprender nosotros, y por eso la iglesia tiene que ser una influencia positiva aún en estos temas. La sociedad se protege solo en la medida en que se respeta la vida de toda persona, incluso la de aquellos que por sus delitos parecen que han perdido el derecho a la vida. Es una posición que muchos rechazan, pero donde se hace patente la visión cristiana de la vida. Society protects itself only to the extent that the life of every person is respected, even that of those whose crimes seem to have lost the right to life. It is a position that many probably reject, but where the Christian vision of life is evident. Como iglesia, hermanos, como iglesia, que es el tema que nos toca a nosotros, ¿verdad? Hoy más que nunca tenemos que confesar nuestra culpa. Si a través de los más de 2000 años la iglesia hubiera hecho el más mínimo caso a esta parábola, se hubieran evitado miles y miles de daños y atropellos en nombre de la limpieza del trigo. As a church, today more than ever, we must confess our guilt.
if through the more than 2,000 years the church had paid the slightest attention to this parable, thousands and thousands of damages and outrages would have been avoided in the name of cleaning the wheat. Tanto en la doctrina como en la moral, se ha rechazado y señalado al que discrepa, piensa y actúa diferente. No tanto a veces por razones teológicas, sino por el afán de conservar la pureza ideológica que tanto preocupa. Both in doctrine and in morality, those who disagree, think and act differently have been rejected and singled out. Not so much for theological reasons, but for the desire to preserve the ideological purity. Se ha cerrado las puertas, se ha discriminado y se ha juzgado a muchas personas que son verdaderos cristianos solo porque nuestros prejuicios y una religiosidad mal entendida han cerrado nuestras mentes y nuestros corazones. Doors have been closed. Many people who are true Christians have been discriminated against and judged just because our prejudices and a misunderstood religiosity have closed our minds and our hearts. Desde el punto de vista personal, hermanos, aún tenemos pendiente un cambio radical en nuestra actitud ante el que es diferente. Ese es uno de los problemas pasando hoy en día en nuestras iglesias. No queremos gente rara en nuestras iglesias. No queremos gente que se vea diferente a como yo soy. Hemos sido educados, tristemente, en el más absoluto exclusivismo. Se nos ha enseñado, tristemente, a despreciar e incluso a odiar al que es diferente. From a personal point of view, we still have a radical change in our attitude towards those who are different. We have been educated in the most absolute exclusivism. We have been taught to despise and even hate those who are different. Esta parábola, hermanos, nos enseña, y esa es yo creo la esencia de la parábola, nos enseña sobre la bondad y la misericordia de Dios. Es una parábola que nos muestra su grandeza y su poder en su capacidad de perdonar y de compadecerse. Amen. This parable teaches us about the goodness and mercy of God. That's the main point of this parable. It is a parable that shows us His greatness and His power and His ability to forgive and show compassion. Amen. Mientras que entre los humanos el poder se utiliza muchas veces en beneficio propio y muchas veces para doblegar al adversario, en Dios ocurre todo lo contrario. Su poder es el fundamento de su justicia y por ser el Señor de todos es misericordioso con todos. Amen. While among humans power is used for their own benefit and many times to subdue the adversary, in God the opposite occurs. His power is the foundation of His justice, and because He is the Lord of all, He is merciful to all. Siendo el dueño y señor de todo, juzga con misericordia y nos gobierna con amor y delicadeza. Being the owner and Lord of everything, He judges with mercy and governs us with love and delicacy.
El salmo que leímos, escuchamos esta mañana, Salmo 139, los últimos versículos 23 y 24, ha puesto en nuestros labios una declaración de fe. No sé si ustedes lo vieron o lo interpretaron así. Escuchen lo que dice el Salmo. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. The psalm we read this morning has put a statement of faith on our lips. Psalms 139, verse 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and prove my thoughts. Notice if I am going astray and guide me on the eternal path. Hermanos y hermanas, que esa fe despierte en nosotros el amor a Dios y el amor y la misericordia hacia nuestro prójimo y nos motive a actuar como hijos suyos. No querramos cortar la cizaña antes del tiempo. No somos nosotros, es el Señor quien lo hará. Amén. May this faith awaken in us love for God, more love for God, and love for our neighbor, love and mercy for our neighbor, and motivate us to act as His children. Remember, it's not our task to cut the weeds. Our task is to wait for the Lord, who can do it at the end of the times. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.